Richmond, California, finales de los años 70. Estados Unidos vive una explosión cultural extraña. El rock clásico empieza a agotarse, el punk ya pasó su primer incendio y en los suburbios aparece una nueva obsesión silenciosa, la guitarra como instrumento de virtuosismo. En ese contexto nace y crece Jason Eli Becker en 1969. Jason crece en una familia donde la música es parte de la vida cotidiana. Escucha rock, pero también jazz, música clásica y bandas sonoras. No hay fronteras claras entre géneros y eso marca algo fundamental. Jason aprende música como lenguaje. Cuando Jason agarra una guitarra por primera vez, lo hace como alguien que intuye el instrumento. A los pocos años ya toca con una precisión sorprendente, pero lo que llama la atención de quienes lo rodean no es la velocidad sino su oído. Jason corrige armonías, cambia notas, pregunta por qué un acorde funciona y otro no. Eso en un chico es rarísimo. Mientras otros jóvenes guitarristas de la época pasaban horas copiando solos, Jason empieza a componer. Hay influencia de Bach, de Mozart, de música barroca, pero también del hard rock y del metal naciente. A pesar de su talento evidente, Jason sigue siendo un chico común, tímido, reservado, más cómodo con una partitura que con una multitud, y sin saberlo todavía está construyendo una forma de pensar la guitarra que va a sobrevivir incluso cuando ya no pueda tocarla. California, mediados de los años 80. El metal vive una carrera armamentista. Cada guitarrista quiere tocar más rápido que el anterior. La técnica empieza a convertirse en espectáculo, pero en ese ruido aparece algo distinto. Jason Becker conoce a Marty Friedman siendo todavía muy joven. Ambos comparten algo raro para el metal de la época: interés por escalas orientales, armonías disonantes, estructuras no convencionales. Ahí nace Cacophony. El nombre no es casual, no apunta al caos sin sentido, sino a la idea de múltiples voces coexistiendo entre sí. Cacophony no entra cómodamente en ninguna escena, ya que no es glam, no es thrash, tampoco es heavy metal tradicional. Es instrumental, complejo, a veces un poco incómodo. Mientras el público espera riffs simples y solos pirotécnicos, Becker y Friedman ofrecen composiciones largas, llenas de cambios de clima. Es música que claramente exige atención por parte del oyente. En 1987 lanzan Speed Metal Symphony. El título promete velocidad, pero el contenido va mucho más allá. Hay contrapuntos, armonías a dos guitarras, pasajes casi barrocos. Ambos construyen una arquitectura musical que los solos se desarrollan entre sí. Es evidente que Becker piensa como compositor antes que como guitarrista líder. Friedman tiene un fraseo exótico, casi vocal podríamos decir. Y Becker por su parte es más estructural, más melódico. Esa diferencia no genera un choque, sino que genera una identidad. Cacophony funciona porque ninguno intenta opacar al otro. Cada uno ocupa su espacio, algo muy poco común en el shred de la época e incluso hasta los días actuales. Si bien Cacophony no es un fenómeno masivo, que no suena en la radio, no llena estadios, pero en el underground guitarrístico el mensaje es claro: hay otro camino. Jason Becker empieza a ser visto no solo como un prodigio técnico, sino como alguien que puede llevar la guitarra eléctrica a terrenos previamente inexplorados y mucho más profundos de lo que se creería a primera vista. Como muchas bandas formadas por talentos enormes, Cacophony tiene una lógica fecha de vencimiento. Ambos músicos necesitan decir cosas propias. El proyecto se disuelve sin escándalos, sin peleas, pero deja algo sembrado. Para Jason Becker es el paso previo a su obra más importante. California, 1988. Jason Becker tiene 19 años. Mientras la escena shred empieza a repetirse a sí misma, él se encierra a escribir música como si estuviera componiendo su primera y última gran obra. No piensa en tendencias, tampoco piensa en ventas, piensa en qué quiere decir. Perpetual Burn es presentado como un disco solista, pero no suena a vehículo de ego. Desde el primer tema queda claro que Jason no está compitiendo con nadie, está construyendo un universo propio. Sí, hay velocidad, eso hay que decirlo, de hecho muchísima, pero nunca es del todo gratuita. Las partes rápidas funcionan como clímax y no como relleno. Cada pasaje técnico empuja la emoción hacia adelante. Altitudes se convierte rápidamente en una pieza de culto, tanto por su dificultad como por su melancolía. Es una melodía que parece flotar, con una sensibilidad más cercana a la música clásica o al cine que al metal ochentoso. En Air, Becker demuestra algo todavía más raro: saber no tocar. Deja espacios, deja que las notas se apaguen, deja respirar la música. En una época, pero por sobre todo en un género saturado de notas, el silencio se vuelve su gesto más radical. Nada en Perpetual Burn suena adolescente, ni impulsivo ni inmaduro. La producción es clara, equilibrada, pensada para resaltar las composiciones, no tanto la destreza. Es difícil creer que este disco fue hecho por alguien que todavía no había cumplido 20 años. Es claridad artística temprana, aparte de un talento innegablemente precoz. El disco no es un éxito masivo, pero entre músicos, guitarristas y compositores se vuelve una referencia inmediata. Muchos entienden algo incómodo: la vara acaba de subir y ahora está altísima. Cansancio inusual, torpeza en movimientos simples, una sensación difícil de explicar. Jason sigue adelante, está en el mejor momento de su carrera y actúa como tal. La banda se prepara para salir al mundo. Fechas, contratos, expectativas, pero los síntomas se intensifican. Caminar se vuelve extraño, hablar requiere esfuerzo, las preguntas empiezan a aparecer. En algún punto de 1990 en los Estados Unidos, los escenarios desaparecen de golpe, las luces se apagan sin aviso.
El mundo de Jason Becker se reduce a pasillos largos, fríos y a un cuerpo que ya no responde como antes. Las manos, que hasta hace poco parecían no tener límites, empiezan a fallar en los gestos más simples. Caminar exige concentración, hablar cansa. Si bien nada ocurre de forma abrupta, todo avanza con una lentitud cruel, como si el tiempo se hubiera vuelto más pesado. Jason entiende que algo profundo le está ocurriendo antes de que nadie se lo diga. Estudios, pruebas, silencios prolongados, los médicos hablan entre ellos, evitan mirarlo a los ojos y cada día sin respuesta es una carga nueva. Cada intento de explicación se derrumba rápido. Cuando finalmente pronuncian el diagnóstico, las palabras caen con un peso imposible de esquivar: esclerosis lateral amiotrófica. No hay dramatismo en la forma que se lo dicen, ya que no lo necesitan y el significado se impone por sí solo. Jason tiene poco más de 20 años. El tiempo se vuelve limitado. El pronóstico es breve. Los plazos son claros. La vida de repente tiene una fecha implícita. Acá no hay espacio para negociar y tampoco hay un plan alternativo. No hay negación inmediata, sino que hay una quietud tensa, una sensación de vacío que ocupa todo. El diagnóstico viene acompañado de una cifra. No es exacta, pero es contundente. Los médicos hablan de 3 a 5 años de expectativa de vida. Jason Becker escucha el pronóstico con atención, no discute y tampoco pregunta por excepciones. Sale sabiendo que el tiempo dejó de ser infinito. En este periodo, la enfermedad avanza de forma implacable. La fuerza de las manos disminuye, los movimientos se vuelven inseguros. Jason toma una decisión silenciosa: grabar todo lo que todavía pueda tocar. Empieza a registrar guitarras, bajos, ideas sueltas. Cada sesión es una carrera contra el tiempo. Primero empieza por lo que sea físicamente más demandante, solos de guitarras y bajos, y a medida que va perdiendo progresivamente la movilidad, pasa a pianos, arreglos de teclados y tareas físicamente menos demandantes. Los primeros registros conservan precisión y control. Con el tiempo aparecen pequeñas imperfecciones, cambios en el ataque, notas sostenidas con esfuerzo. Si bien nada se corrige ni nada se descarta, cada grabación es un documento físico de lo que su cuerpo todavía puede hacer ese día. Como las manos ya no responden igual, Jason empieza a delegar partes, explica, canta líneas, indica acentos. La música sigue pasando por él, aunque ya no siempre pase por sus dedos. Los años pasan, el cuerpo se deteriora, pero Jason sigue vivo, milagrosa y en cierta forma inexplicablemente vivo. El límite de vida que le habían marcado se rompe en silencio. Cada año adicional es tiempo robado a la estadística, como le llamaron los doctores en su momento, un auténtico milagro médico. Años 2000. El cuerpo de Jason Becker ya no responde. No puede mover brazos ni piernas, la voz desaparece, lo único que permanece intacto es la mirada a través de movimientos oculares. La música sigue sonando en su cabeza con precisión absoluta. Acordes, contrapuntos, estructuras completas. Jason necesita un puente entre esa música interna y el mundo exterior. Junto a su padre, Gary Becker, familia y colaboradores desarrollan un sistema de comunicación basado en los ojos llamado Vocalizer. Un parpadeo se vuelve una elección. El proceso es lento, exhaustivo, casi imposible. Cada compás puede llevar horas, cada obra meses. Jason construye partituras enteras indicando nota por nota, acorde por acorde. Nada queda librado al azar. Nada se simplifica. Paradójicamente, la complejidad de su música aumenta a medida que el cuerpo se reduce. Discos como Perspective y Triumphant Hearts muestran a un Becker plenamente compositor. Las guitarras, lógicamente, ya no son el centro exclusivo, sino que aparecen pianos, cuerdas, arreglos orquestales. La música se expande mientras el espacio físico paradójicamente se achica. En esta nueva etapa, Jason sigue participando activamente. Escucha mezclas, da indicaciones, toma decisiones estéticas. Nada se hace en su nombre, todo pasa por él. Años después del diagnóstico original, Jason Becker sigue vivo. Su existencia misma se vuelve un acto creativo. A Jason Becker le dijeron que su historia tenía un final cercano, que el tiempo iba a ser breve, que el cuerpo se iba a apagar. Sin embargo, nada de eso ocurrió, pero por sobre todo, nada de eso lo definió. Vivió más de lo esperado, creó más de lo imaginable, dijo más sin poder hablar que muchos con voz intacta. Cuando las manos dejaron de responder, la música siguió apareciendo. Cuando el cuerpo se volvió límite, la mente se volvió espacio. Y en ese acto silencioso y constante de seguir haciendo música cuando todo parecía terminado, dejó una enseñanza que va más allá de la guitarra. El arte no depende de la fuerza, depende de la decisión de no rendirse. Y a veces sobrevivir también es una forma de crear y componer. Espero que les haya gustado la idea del video, que dejen su me gusta, que se suscriban, que se los compartan a sus amigos si les gustó. Gracias por llegar hasta acá. Cualquier cosa que quieran aportar los voy a estar leyendo en comentarios. Nos vemos la próxima.